El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos nace como una asociación de estados en el continente americano, con el propósito de abordar conjuntamente temas relacionados con los derechos humanos. De esta manera, se busca que todos los ordenamientos jurídicos de América hablen un mismo lenguaje en lo que respecta a los derechos humanos y, en caso de un eventual conflicto entre dos o más sujetos de derecho internacional, se tenga la certeza de cómo actuar para mediar las discrepancias. Todos conocerían de antemano que se trata de los mismos derechos para todas las personas, basados en la libertad y la autonomía, no solo de los estados como instituciones jurídicas, sino también de los pueblos en general. Compañero, les habla Juan Carlos Tejero Medina. La lectura fundamental tiene por finalidad presentarle al lector, a todos ustedes, una breve identificación y análisis sobre la relevancia de los acuerdos universales sobre derechos humanos en el Estado colombiano mediante cada una de las categorías necesarias para su apropiada interpretación a partir de la apertura dinámica del texto constitucional político de Colombia de 1991, la dogmática y la jurisprudencia. Asimismo, la interacción de las normas internas con el derecho internacional a través de la articulación idónea y la jerarquía de las esferas esenciales para el derecho que permiten que el catálogo de garantías fundamentales sea completado para su estudio, práctica y protección a través de las obligaciones y deberes del Estado social de derecho. Acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales, más conocidos como tratados, son fuente de derecho internacional, porque son los que determinan cuál es el medio de donde provienen o pueden provenir las normas jurídicas, y dicha fuente es entendida a partir de la doctrina, como lo define el jurista Paul Reuter, como una declaración de consentimientos entre varios sujetos del derecho internacional y, por ende, se conoce como un acuerdo de voluntades que traen como resultado múltiples consecuencias jurídicas en pro del interés general. Siendo esta una de las múltiples interpretaciones existentes sobre la importancia de los acuerdos internacionales, en donde finalmente la esencia es la misma: la protección de los derechos de todos los seres humanos alrededor del mundo, lo cual quedó plasmado de manera escrita en un documento en el año de 1969 que se titula Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que empezó a regir de manera general a partir del año 1980, y como su nombre lo indica, es el instrumento internacional que consagra todas las reglas jurídicas sobre los tratados, lo cual implica que de manera general se entiende que un tratado es un acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios estados y regulado por el derecho internacional. Entonces, a nivel del derecho internacional, se va a conocer a los acuerdos interestatales en materia de derechos humanos como todos los acuerdos de voluntades posibles de carácter universal, que van a ser regidos por las normas del derecho internacional. Es decir, que se tiene un tratado que regula de manera general el derecho que se aplica a los tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ONU 1969. Así, al referirse a la existencia de tratados que versan sobre derechos humanos, se hace centro en una categoría específica que es el derecho internacional de los derechos humanos, que tienen un objeto y fin particular: la custodia del ser humano y su dignidad. Por ello, los acuerdos sobre derechos humanos son tratados que tienen la característica de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia, y que además regula las obligaciones que van a tener los estados de reconocer, proteger, respetar y realizar estos derechos sin discriminación. Entonces, este es el fin común que va a determinar que los estados suscriban este tipo de tratados. Concretamente, la actividad de los acuerdos es la identificación de las prerrogativas fundamentales que tienen las personas a nivel del derecho internacional y los compromisos de reconocer, garantizar
y sobre todo respetar su pleno y efectivo goce sin ninguna discriminación. Luego de las devastadoras consecuencias producto de las confrontaciones de la Segunda Guerra Mundial, las naciones de diversos continentes se comprometieron a realizar trabajos en conjunto para mitigar dichos efectos sobre la población en general. Por ello se redacta un documento en conjunto titulado Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra múltiples derechos que son inalienables e intrínsecos a los seres humanos en todo el mundo, sin importar el lugar en donde se encuentren, los cuales se basan en la paz, la libertad y la justicia. Dicha declaración, al ser un texto que consagra derechos fundamentales y universales, ha requerido de documentos anexos para la protección integral de lo allí estipulado y por ello se redactaron los denominados protocolos facultativos, que son rutas de interpretación sobre los tratados existentes sobre la materia. Por ejemplo, existen convenciones sobre temas relevantes que, por las condiciones expuestas anteriormente, han requerido de un trabajo específico para la protección y salvaguarda de derechos, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial contra la mujer, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sobre los derechos del niño, sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias y la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, existen otros pactos sobre temas fundamentales que requieren protección internacional, entre los que se encuentran los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. Por ende, se deben tener en cuenta que al consultar sobre un tema específico de un tratado en las páginas web oficiales de las Naciones Unidas, siempre indican dos fechas. La primera de ellas se refiere a la fecha en la cual se redacta y aprueba el documento, y la segunda fecha es a partir de cuando entra en vigor, lo que jurídicamente quiere decir que es ley para todos los sujetos del derecho internacional y para los estados cuando se cumplan los trámites internos previstos en la legislación sobre la ratificación, aprobación y adopción de los mismos. Obligaciones y deberes de los estados frente a los tratados internacionales. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para impulsar el movimiento internacional de los derechos humanos, adoptando el documento más relevante hasta la fecha sobre la protección de los derechos de los seres humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgiendo como ideal común a todos los pueblos. Lo anterior denotó el esfuerzo internacional para establecer la base jurídica de la multiplicidad de acuerdos internacionales sobre derechos humanos que actualmente se desarrollan mediante la articulación con las obligaciones que los estados deben respetar. Ante ello, los estados debieron crear compromisos y tareas conjuntas para cumplir a cabalidad lo consagrado en la Declaración y la Convención de Viena, indicando que cuando un estado es parte de un tratado, contrae dichas obligaciones y concretamente cuando de manera voluntaria ha consentido sujetarse a lo estipulado en el documento denominado Tratado de alguna materia específica. Asimismo, deberá reglamentarlo en el ordenamiento jurídico interno y hacer todo lo que esté a su alcance para que prevalezca en el respeto de su desarrollo práctico dentro de su territorio. Y que a lo largo de todo su articulado normativo brinda las pautas interpretativas de cada una de las categorías que deben entenderse en relación con la protección de los derechos humanos. Por ello, los estados que voluntariamente ratifican, aceptan, aprueban y adhieren según sea el caso, dan su consentimiento en obligarse por un tratado, y bajo esta perspectiva es que los estados al ser parte aceptan la responsabilidad y el compromiso que esto conlleva en relación con el derecho internacional de promocionar, realizar y salvaguardar los derechos humanos. La responsabilidad conlleva que los estados deben respetarla y como consecuencia de ello se abstienen de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de proteger exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. CEPAL 2017. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2022. Garantías del Estado colombiano frente a los tratados internacionales. Por ende, se debe entender que a partir de la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, las normas de rango internacional se integran de diferentes maneras al ordenamiento jurídico dependiendo del tipo de obligaciones y las formas previamente establecidas. A continuación, se relacionan los artículos donde se establecen los criterios de acogerse a las normas de tipo universal que se reconocen en el ordenamiento jurídico nacional. Tabla 1. Artículos que especifican los criterios de adopción de las normas de tipo internacional en el ordenamiento jurídico interno colombiano. Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 9. Disposiciones constitucionales. Relaciones exteriores del Estado. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados en Colombia. Senado 1991. Artículo 53. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Senado 1991. Artículo 93. Bloque de constitucionalidad. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esa carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Senado 1991. Artículo 94. Extensión de los derechos. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Senado 1991. Artículo 101. Dominio territorial del Estado. Los límites de Colombia son establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Senado 1991. Artículo 214. Disposiciones de los estados de excepción. Se someterán a las siguientes disposiciones. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Senado 1991. Bloque de constitucionalidad. Los artículos constitucionales relacionados en la tabla 1 no se deben interpretar de manera individual, sino a la luz de la categoría de bloque de constitucionalidad, que ayuda a comprender cómo se integran normas internacionales en el derecho nacional que no están determinadas taxativamente en el texto constitucional. Esto es en el entendido de que las constituciones no son códigos totalmente cerrados, sino textos dinámicos, que pueden tener remisiones expresas a otras reglas y principios que, sin estar dentro del mismo, tienen relevancia en la práctica dado que limita y enriquece los debates ante la justicia constitucional. Uprimi 2017. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia colombiana han ayudado a que la categoría de bloque constitucional se materialice concretamente en la práctica jurídica racional a partir de la sentencia T409 de 1992 y la sentencia C574 de 1992 de la Corte Constitucional Colombiana, en donde se estableció que los convenios sobre el derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional. Lo anterior permitió la interpretación del inciso 2 del artículo 93 constitucional. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, consagrando de esta forma la preeminencia, superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en orden jurídico interno. Sentencia C-295 de 1993, puesto que se trataba de derechos humanos, legitimando el valor de ciertas normas y principios supranacionales que se encuentran incorporados y que por lo tanto son parámetros del control de constitucionalidad, así como parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes protegidos. Arango Olaya 2004.
Directrices para ratificar un instrumento internacional en Colombia. Presidente de la República de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República de Colombia es el encargado de dirigir las relaciones internacionales de un país. Además, tiene la responsabilidad de designar a los funcionarios que desempeñarán funciones diplomáticas y consulares. Además, debe otorgar los poderes necesarios a aquellos encargados de negociar y celebrar acuerdos con otros estados y o sujetos de derecho internacional en la agenda internacional del país. Es importante destacar que dichos acuerdos deberán ser posteriormente sometidos al Congreso de la República para su aprobación. Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo con lo establecido, únicamente el titular del Poder Ejecutivo, en conjunto con el Ministro de Relaciones Exteriores previamente designado, tendrá la autoridad para firmar acuerdos sobre temas específicos. Congreso de la República de Colombia, Poder Legislativo. El artículo 224 de la Constitución Política del 91 establece validez de tratados públicos mediante su aprobación. Los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Senado de 1991. El artículo 150 de la Constitución Política de 1991 establece funciones del Congreso mediante leyes. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades del derecho internacional. Senado 1991. El artículo 164 de la Constitución Política de 1991 establece prioridad al trámite de proyectos de ley aprobatorios de tratados sobre derechos humanos. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno. Senado 1991. Aprobada la ley, deberá ser remitida al presidente de la República para su sanción. Una vez firmada, deberá ser enviada a la Corte Constitucional para su revisión. De Justicia 2020. Corte Constitucional Colombiana. El artículo 241 de la Constitución Política de 1991 establece atribuciones de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirán las siguientes funciones: decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Senado 1991. A este proceso se le denomina control automático de constitucionalidad, lo que impide que en futuras ocasiones los ciudadanos puedan demandar por inconstitucional la ley aprobatoria del tratado. De Justicia 2020. Estas instrucciones normativas de carácter constitucional denotan la existencia de la obligación y compromiso del Estado colombiano en fortalecer el reconocimiento de los acuerdos internacionales mediante el establecimiento de las condiciones óptimas para impulsar y salvaguardar los derechos humanos, consagrado en el principio Pacta sunt servanda, que traduce que los pactos deben cumplirse de buena fe cuando el tratado entra en vigor en el ordenamiento jurídico. Sin olvidar que estos compromisos estatales son necesarios y su respeto es la materialización que adquieren los derechos humanos en el Estado, dado que no hay un mecanismo claro de sanciones por su incumplimiento. Ante ello, todos los tratados tienen el correspondiente comité dentro de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, que examina el cumplimiento de los tratados por parte de los Estados parte, pero solo emite recomendaciones. Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, OHCHR 2022. Ante un eventual incumplimiento reiterado y grave de los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas establece que será de conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el análisis de las eventuales transgresiones a los compromisos internacionales, ante las cuales podrá acudir a las figuras de sanción de tipo económico e intervención militar, con la finalidad de hacer cumplir los compromisos adquiridos sobre derechos humanos a los Estados parte. Conclusiones. De todo lo anterior se puede concluir que a partir de la figura jurídica denominada bloque de constitucionalidad,
ha integrado de forma práctica los tratados sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la jurisprudencia en el desarrollo de los casos concretos y que asimismo han fijado precedentes, teniendo en cuenta las recomendaciones de los comités de monitoreo que junto con la ratificación y por disposición constitucional se vinculan la forma supralegal al derecho interno. Además, denotando la importancia de la apertura del texto constitucional colombiano con la noción del bloque de constitucionalidad hacia fuentes externas que tienen como finalidad completar el catálogo de derechos previstos en los tratados internacionales sobre derechos humanos a partir de la trascendencia de la ratificación de estos sobre la materia en mención, denotando el compromiso que adquieren los gobiernos como representantes de los estados en el ámbito universal y los compromisos adquiridos que deberán materializarse en la promulgación de medidas, normas, políticas públicas, entre otras, que sean compatibles con las responsabilidades y obligaciones determinadas en los acuerdos universales sobre derechos humanos en la construcción de la democracia. Referencias: Arango Olaya M. 2004. El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Precedente Revista Jurídica. Constitución Política de Colombia 1991. Grupo Editorial Nueva Legislación SAS. Corte Constitucional 8 de junio de 1992. Sentencia T 409. Magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional 28 de octubre de 1992. Sentencia C 574. Magistrado ponente Ciro Angarita Barón. Corte Constitucional 29 de julio de 1993. Sentencia C-295. Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Carlos J.I. 2020 5 de noviembre. Todo sobre los tratados internacionales. ¿Para qué sirven? ¿Qué efectos tienen? Amnistía Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 2022. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Organización de las Naciones Unidas ONU, 1969. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ONU. Información técnica Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Unidad 2. Derechos, límites, garantías y sistemas de protección. Escenario 3. Surgimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Autor: Nayibe Paola Jiménez Rodríguez. Asesor pedagógico: Jessica Catherine Pinzón Arias. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. Muy agradecido con el Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo para todos.